Hola, buenas noches desde Madrid. Son las 19:33 del viernes 3 de enero cuando grabo este vídeo y pues me voy a conectar con mi tierra, con las provincias vascongadas. Todos sabéis que nací en San Sebastián, muchos no sabéis que fui la primera generación que recibió clases en euskera, porque yo estuve viviendo ahí hasta el año 1979 y bueno, pues coincidió que en esa época empezó, bueno, a enseñarse el euskera en las aulas. A mí la verdad que se me daba bien y me hacía mucha gracia, pero con el paso del tiempo han cambiado muchísimo las cosas y hoy os vamos a contar cosas que en el resto del país no se conoce acerca de lo que está pasando con la imposición del el vascuence, en este caso, bueno, el euskera, que es este lenguaje inventado a partir del vascuence, particularmente en el ámbito de la educación, pero es posible que hablemos también de otros ámbitos. Así que, primero de todo, tengo tres invitados de excepción y primero de todo voy a dar la bienvenida a María Luisa, Sí. que es digamos, la presidenta de la Asociación Hablamos Español en el País Vasco. Y bueno, aparte de presidenta, pues eres madre y tienes tu propia vivencia acerca de las dificultades para educar a un hijo en la lengua de todos los españoles en las provincias vascongadas. Cuéntanos un poco, primero de todo, ¿de qué año estamos hablando? Si ha pasado ya hace mucho tiempo o hace A ver, poco. mi hijo tiene actualmente 12 años. Problemas, lo intentamos matricular cuando tenía 2, porque en el País Vasco la escolarización empieza con 2 años, y fue imposible. Es decir, fue imposible. Pedimos un modelo A, que en teoría es castellano, con el vasco como segunda lengua, o B, que sería bilingüe, que en realidad no es bilingüe, solo tienen en castellano la lengua y las matemáticas. Todo lo demás es en vasco. Intentamos y fue imposible. Fue imposible porque en toda Guipúzcoa no existía ningún colegio público con esas características. ¿En qué población vives, María Luisa? En San Sebastián. En Donosti, vale. Sí, no existía ningún colegio público con esas características. Entonces, la opción es ir al concertado. Entonces, pero el problema es que tampoco existen. Tampoco existían, no existían hace 12 años y ahora menos, claro. Y entonces el problema lo tienes que matricular o en el San Patricio, que en teoría es inglés, en el English School o en un colegio del Opus o en el alemán. Es decir, tú puedes estudiar, un alemán puede estudiar en su lengua materna, pero un español no. Vale. Es decir, es así. Entonces, bueno, el problema es que, pues, a ver, las mensualidades son 600 euros al mes, ¿sabes? Es decir, que encima segregas a la gente. Es decir, la gente no puede acceder a eso. Entonces, el problema, entonces todo es modelo D, es decir, euskera. Este problema existe, bueno, hay el colegio público más cerca de mi casa, que es un barrio nuevo, que son Riberas de Loyola, no sé si lo conoces, que es un barrio nuevo cerca de Cristina Enea, del otro lado del río. El colegio público que hay ahí no dan ni un minuto de castellano hasta cuarto de primaria. Que eso es ilegal. Nosotros nos movimos, fuimos a inspectores, fuimos delegación. Bueno, es que el problema es que como no aceptamos un modelo en euskera, nos negaron la escolarización del crío. Es que se dice bien, es decir, si yo acepto un modelo en euskera, tu hijo está escolarizado, si no lo aceptas, te lo quedas en casa. ¿Ya habéis hecho el homeschooling? ¿La habéis educado en casa entonces o qué? No, 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 nosotros nos movimos, fuimos hasta el Defensor del Pueblo en Madrid. Nos movimos con el Ararteko, que es el defensor vasco, y dijo el defensor vasco que ellos no podían hacer nada. Pues fuimos a Madrid. Y claro, el defensor del pueblo en Madrid alucinaba en colores, porque decía, a ver, si hay concertados, pues que lo metan en un concertado. Que no, que no, que no, que no, que no. Porque si no, se abre la veda y todo el mundo va a pedir los concertados. Y Una entonces, pregunta, María Luisa, vamos a ver. Yo hace sí, muchos años que me fui de allí, pero sí, voy de vez en cuando por Fuenterrabía y la sí. verdad es que escucho hablar poco en euskera. O sea, que la Cada pregunta vez es, menos.
y cada vez menos. ¿Qué nivel pueden tener unos niños de primaria? La mayor parte de los niños, vale que puede haber unos de padres de caserío o yo qué sé, pero ¿cuántos niños saben hablar euskera cuando entran en primaria? Pues muy pocos, muy pocos. Y Entonces, luego, cómo se enteran de las clases? pues el problema es que para una conversación de primero y segundo o de infantil, pues como es un vocabulario fácil, pues es, vale. Pero si ahora el mío, que está en primero de la ESO, le ponen el vocabulario de biología con todos los conceptos que hay, es que ni lo aprenden en un idioma ni lo aprenden en otro. Es decir, tienes que tener una capacidad porque estás estudiando en 3 o 4 idiomas. En primero de la ESO estudias en inglés, en francés, en vasco y en español. O eres superdotado o es que es imposible. Es decir, es que el nivel, claro, es que ¿cómo te van a entrar los conceptos si no los... Es decir, pues te lo aprendes de memoria, no sabes lo que dices, al año siguiente no me acuerdo de nada. Para el examen. Vale, mi pregunta siguiente, llevo mucho tiempo queriendo hacerla. Vamos a ver. ¿Por qué solo estás tú? ¿Por qué hay tan poca gente en Hablamos Porque a Español? la gente ¿Qué no hace? le importa. Que no No le le importa. importa la educación de sus hijos. Tienen la idea de que con el euskera que van a sacar cuando, porque les dan no sé si el C1, el C2 o el que sea, cuando acaban el bachillerato, con eso ya se colocan en la administración pública. Amiga. Están pensando en hacerle funcionario. Ese es el... Todos quieren ser funcionarios. Amiga. Y realmente, por ejemplo, los que hacen enfermería en el País Vasco, cuando salen de enfermería, como lo han hecho en Vasco, sepan más o sepan menos, tienen 8 puntos. Eso significa 8 años de experiencia. Entonces, no pueden, es decir, las demás que no tengan euskera, pues tienen que trabajar 8 años para tener los mismos puntos. Es decir, es una discriminación tal, pero claro, el problema es que el nivel está por los suelos. Es decir, es que no pueden. ¿Qué están haciendo? Pues no sacar oposiciones. Porque si es los que les ha fastidiado mucho es cuando han dicho que no puede ser un requisito. Que puede ser que han salido un montón de sentencias ahora del Supremo y las están tirando todas las oposiciones. Que puede ser, se puede valorar 1 punto o 2 puntos, pero no puede ser requisito. Entonces, claro, se les cae el castillo de naipes. Bueno, estás abriendo un melón que hay que profundizar posteriormente. Sí, Vamos a pero dar entrada ahora a el profesor, puede dar Juan Manuel la visión de un docente y luego volveremos a encontrarte en la tertulia cuando ya estén los 4 invitados, ¿de acuerdo? Muchas gracias, María Luisa, y ahora seguimos hablando, ¿vale? Un saludo. Vale, pues ahora tenemos a Juan Manuel, que creo que es de Eibar. No sé, la verdad que, espera, no tengo claro. A ver, tienes que desconectar, o sea, volver a conectar el micrófono, que te veo que está desconectado. Ahora, buenas tardes. A ver, ahora sí. No sé si has estado dando clase en instituto o en primaria o en universidad. Cuéntame un poco cuál ha sido tu trayectoria. Pues siempre en institutos públicos. Llevo desde el 2008 en la ESO y bachillerato. Y bueno, tanto en Guipúzcoa, en Vizcaya, en Álava, o sea, prácticamente en todo el País Vasco he trabajado. Vale. ¿Y en qué idioma das las clases? No, pues ahora estoy en un instituto de Álava y las estoy dando en castellano, pero bueno, las he dado en euskera también en su día. Depende de los centros, pero bueno, ahora prácticamente aquí hay 3 modelos, o sea, de jure, en teoría, hay 3 modelos lingüísticos para que la gente nos entienda. Sería el modelo A, con todo en castellano, que es algo que el gobierno vasco pues, quiere extinguir, que se está extinguiendo, excepto algún reducto en Vizcaya, en Guipúzcoa creo que ya no hay ninguno en la ESO y luego en Álava sí que hay un par de ellos. Luego sería modelo B, que dan todo en euskera excepto matemáticas, que las dan en castellano. Y luego el modelo D, que es íntegramente en euskera, todo. Lo único que tiene en castellano es la lengua castellana. Bueno, yo he dado en los 3 modelos. Ahora ya solo doy en modelo A, pero bueno, tengo experiencia
Vale, una pregunta. Tú no eres euskaldun, o sea, no eres hablante de euskera de niño, ¿o No, sí? no, ¿Y no, no, no. cómo, y cómo o sea, tú eres, tienes un euskera suficientemente bueno para dar clases? O sea, ¿eres fluido en euskera? Bueno, ahora como doy el modelo A, pues menos, ¿no? Pero bueno, sí, yo aprendí el euskera batúa, que es en el que se imparten las Sí. clases en general en el País Vasco, y es un modelo más o menos, o sea, un nivel más o menos de un C1, para que me entienda la gente. Con el marco europeo de lengua sería un C1 el nivel que tengo de euskera. Vale, Eh, bueno, vamos a continuar un poco con la entrevista a María Luisa. Vamos a ver. A ti te vienen, pues, chicos cuyos padres son, bueno, o inmigrantes o hijos de inmigrantes, y que cómo pueden seguir las clases en una lengua tan difícil y sobre todo tan diferente al español como es el euskera. ese es el problema, que cuando vienen, por ejemplo, muchos hispanohablantes, que cada vez la inmigración en el País Vasco, bueno, Ah, eso es mayoritariamente, otra, claro. eh, No, yo estaba la pensando en hijos o nietos de andaluces o extremeños o gallegos, pero bueno, también se incluye ahora mayoría ya americanos. son tercera generación, pero lo que se está dando en el País Vasco, más de un 48-49% de la inmigración viene de Hispanoamérica. Luego hay un 36% más o menos de inmigración marroquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eh, el problema demográfico del País Vasco es muy agudo, el problema demográfico. Entonces, lo que está pasando es que en las aulas de la escuela pública cada vez hay más inmigrantes, eh, y que el euskera no es que sea su segunda lengua, es que es la tercera o la cuarta. O sea, muchos hablan en casa en árabe, en darilla, o si son hispanoamericanos, pues no han tenido ningún tipo de contacto con el euskera. Entonces, lo que potencia el gobierno vasco y lo que le interesa al gobierno vasco es una inmersión total en euskera, ¿no? A esta gente, Ya, pues pero que es que, prácticamente perdona tienen que un castellano incluso muy precario, muy deficitario, pues bueno, lo, o lo- sea, es que debe ser, perdona que te diga, pero debe ser cómico. O sea, un moro hablando con claro, o un peruano que le estén hablando en euskera es que no se va a enterar ni de, vamos, de papa. Bueno, cuando son niños, es decir, lo que se hace es la inmersión ya en infantil en euskera, porque prácticamente no pueden elegir el modelo B o modelo A, que esa es la cuestión. O sea que no hay libertad de elección de facto, no hay libertad de elección de modelo lingüístico. O sea, esto no es como en Cataluña, que solo hay un modelo lingüístico. En teoría hay 3 modelos lingüísticos, pero eso es de jure, de facto, no se puede elegir, tampoco en la concertada. Es decir, en Guipúzcoa prácticamente solo tienes algunas opciones de bachillerato en muy pocos concertados o en alguno público en San Sebastián, pero todo es en euskera. Entonces no pueden elegir. Cuando son muy pequeños, por ejemplo, en educación infantil, entre los 2 y los 6 años, la inmersión en lingüística en euskera es total. Es decir, no hay opción de que puedan, como lo ha dicho antes María Luisa, no hay opción de que puedan estudiar en castellano, pero ni una hora dan en castellano, no dan nada. El primer contacto con el castellano en la escuela, a veces en algunos centros, es en primero de primaria, con 6 años. Entonces, cuando esos alumnos, por ejemplo, bueno, van incorporándose al sistema educativo vasco, es decir, bueno, sí, pues tienen una cierta base en euskera, pero bueno, con su familia hablan en darilla o hablan en español, porque si son hispanoamericanos. El problema es cuando llegan esos niños de otras comunidades autónomas, por ejemplo, niños que han venido a la comunidad autónoma vasca desde Murcia o niños marroquíes que han venido desde Andalucía, es decir, allí ya tuvieron que aprender la lengua, tuvieron que aprender el castellano, porque igual llegaron con 6 años, con 8 años, con 10 años, y al venir a Euskadi no pueden continuar con su proceso educativo, con su cursus normal, ¿no? Educativo. Es decir, se ven frenados pues 1 o 2 años hasta que aprendan euskera para luego continuar. Entonces es algo aberrante, porque imagínate, un niño colombiano que llega con 12 años al sistema educativo vasco no tiene derecho a continuar su proceso educativo en castellano. O sea, no tiene ningún derecho. Es como si el castellano no fuese lengua oficial en el País Vasco. De jure lo es, pero de facto te dicen, no, pero es que si va a Londres o va a Inglaterra, ese niño también tiene que aprender inglés para ir a la escuela. Ya, pero es que en Inglaterra el castellano no es lengua oficial. Claro. Aquí sí, en el País Vasco sí. Entonces se hacen siempre esa doble trampa. Ellos sueñan con que son Holanda, o sea, con que viven en Holanda, la mayoría de su población habla una lengua minoritaria,
Y luego para comunicarse internacionalmente, para esa educación multilingüe, plurilingüe y con la que fantasean, pues ya está el inglés. Ya, lo que pasa es que tú no estás en Holanda y la mayoría de tu población habla el español. Y la mayoría de los niños tienen como lengua materna el español, no el holandés, o no el euskera en este caso. Es decir, solamente aproximadamente un 32% de los alumnos en Euskadi tienen como lengua materna el castellano. Es decir, es una minoría imponiendo su voluntad a una mayoría, ¿no? Yeah. Bueno, y aunque fuesen ellos la mayoría, es decir, se arrasa totalmente con los derechos lingüísticos de los hispanohablantes en el País Vasco. El español, o sea, se trata de que el español esté fuera de las aulas, de que se habla de lengua ambiental, de lengua vehicular, bueno, lo cual es ilegal porque no puede ser el euskera la única lengua vehicular, pero que el español no aparezca por ninguna parte, el castellano no aparezca por ninguna parte, toda la cartelería oficial, prácticamente en todos los centros de primaria, toda la información en los paneles informativos está solamente en euskera. Luego sí, a los padres les envía la documentación, la información en bilingüe, pero se trata de expulsar al español. Sí, sí. Expulsar al español del... Esto es lo que alguna vez hemos comentado muchas veces. No se trata tanto de que el País Vasco se vaya de España, sino echar a España del País Vasco. Y en este caso se hace con la lengua o se hace con otro tipo de cosas. Es decir, cuando la ley Una pregunta. la cultura vasca, nunca habla de la cultura española, solo habla del euskera una y otra vez, de que tiene que ser el eje de la educación y la cultura vasca. Es decir, tienen un concepto de cultura, de cultura inmaculada, es una esfera perfecta, inmaculada, que está impoluta, que no es infecta. Cuando todas las culturas son infectas, todas las culturas están mezcladas con otras culturas. Entonces, hablan de metafísica de un país que no existe. Hablan de un país que no existe. Y entonces, ellos quieren imponer y quieren creer que en la mayoría de los vascos hablan vasco a diario con sus conciudadanos, y no es así. La mayoría de los vascos lo que hablamos es español con nuestros ciudadanos a diario. La mayoría somos hispanohablantes, somos castellanoparlantes. Todo lo demás es una ficción metafísica, y claro, esa aberración de esa ficción metafísica lleva a que en la realidad, como no concuerda con esa ficción, pues lleva a un choque continuo y a un disparate en el que los resultados académicos en el País Vasco, pues bueno, con todos los informes internacionales. Ahí quería yo llegar y un poco es el gancho para hacer este programa. Ahora vendrá Ernesto Ladrón de Guevara, que tiene una gran historia, un gran bagaje en todo este tema, pero sí me gustaría que tú hicieras un primer acercamiento como profesor a cómo ves el nivel de conocimientos de los niños vascos, teniendo en cuenta que se están educando en una lengua tan ajena, la mayor parte a su cultura, como el euskera. Comparado con un niño, yo que sé, de Madrid o de Murcia o de Galicia. Bueno, de Galicia vamos a dejarlo. De Murcia mejor, y de Madrid. La prueba es que en todos los informes internacionales, en todas las pruebas internacionales, bueno, el País Vasco ya va a dejar de participar, excepto en PISA, en todas las pruebas internacionales, tanto de PILS, que es de comprensión lectora, como otros tipos de pruebas internacionales que hay sobre ciencias y sobre tecnología. ¿Por qué? Porque los resultados están siendo pésimos. Ya desde los datos que aporta PISA del 2016 son pésimos, y los del 2022 son malos también. Entonces, sí, pero Juan Manuel, más que esos datos que los va a comentar Ernesto, yo quiero que me cuentes tú tu experiencia directa. O sea, tú, si estuvieras en un colegio, digamos, dando clase en Madrid respecto a lo que tú consigues que los niños aprendan en el País Vasco o lo que tú conseguías hace años, porque también has dado clase en español, ¿no? Eso es. Sí, ¿no? Tienes la experiencia de antes. O sea, ¿cuál es el resultado o sea, cómo les ves a final en junio, ahora y lo que conseguías hace 15 años? Bueno, el nivel ha bajado muchísimo. Yo creo que en general el nivel educativo ha bajado muchísimo en general en toda la educación en toda España. Pero bueno, comparado con otras comunidades, el nivel es mucho más bajo en el País Vasco que, por ejemplo, en comunidades vecinas como La Rioja o como Cantabria. Y en los resultados, o sea, Castilla y León, por ejemplo, gastando menos por alumno y año, obtiene mejores resultados en todas las pruebas internacionales que el País Vasco. El País Vasco está por debajo de la media de España. Está por debajo de la media en matemáticas, en comprensión lectora y en ciencias. Está por debajo incluso de la media de la COE. En el último informe PISA, que es del 2023. Y yo lo que veo es eso. O sea, yo lo que he comprobado es que ni el nivel de euskera
el vocabulario técnico no lo dominan, porque es imposible. Es decir, yo a veces me recuerda al empeño que había en el siglo XVI a que los estudiantes en la universidad estudiasen en latín, y había órdenes continuas para que las clases fuesen en latín y se desarrollasen las clases en latín, cuando evidentemente pues los alumnos hablaban en la lengua romance correspondiente, ¿no? En francés o en español. Pues es igual, es algo que va contra natura, pero es que les da igual. O sea, ellos y además que se palpa en las aulas, o sea que yo tengo ahora compañeros que dan en modelo B y matan en modelo D y me confiesan que tienen que dar las explicaciones en castellano porque el alumno no lo entiende. Ah, vale, ese es un dato. Mira, eso es una de las cosas que me gusta, que quería que me contaras. O sea, que al final la propia dinámica de la realidad hace que no se pueda cumplir con eso, porque es que si no, no te entienden. Es una farsa. Es que yo sé que hay alumnos de modelo D, que tienen los libros en castellano en casa. Ah, Es amigo. decir, cuando les dan la explicación en historia y tal, pues más o menos se quedan con ello, pero luego ellos estudian en castellano en casa para entenderlo. Vale, Es decir, Juan Manuel. escribir en Vale, una... vale. Echa la ley, echa la trampa, pero ¿cómo cojones, con perdón, te pones a escribir un examen en euskera si no controlas esa lengua? Escrito, o sea, es que eso ya me parece muy complicado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues cada vez los exámenes son más de rellenar ítems y de... Ah, claro. Tipo test, ¿no? Claro, y ahora es evaluación por competencias y entonces, pues bueno, Para que no pues tengan que tienes escribir, una ¿no? competencia a lo largo de todo el año, ¿eh? Para que no tengan que escribir un examen, digamos, una redacción. Eso es, cada vez hay menos redacción y menos escritura y menos expresión oral, porque no hay riqueza de vocabulario, pero ni en castellano. En castellano también que utilizan es un castellano pobrísimo. O sea, si son marroquíes en su casa hablan en Darija y han llegado ya pues con cierta edad y tienen un castellano precario, no de 2.500 palabras, sino de 1.000 palabras, y luego encima los metes en educación en euskera, pero ¿qué te crees que puede salir de ahí? Es que vamos, eso ni al caso la manteca se le ocurre. Bueno, Juan Manuel, me voy a despedir de ti, pero luego vamos a volver a encontrarnos. Ahora vamos a encontrarnos con Ernesto Ladrón de Guevara y luego ya tenemos la tertulia los cuatro, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, pues aquí tenemos a Ernesto Ladrón de Guevara, un histórico de esta y otras luchas en el País Vasco. Le hemos tenido en mi programa en otra ocasión. Y bueno, pues supongo que te habrán encantado las intervenciones de tus compañeros. Y bueno, me gustaría que, dado que tienes ese bagaje, que me cuentes un poco cómo ha sido la evolución para llegar a este punto. O sea, esto que están contando Juan Manuel y María Luisa, ¿cuántos años lleva sucediendo? Porque esto ha sido gradual, pero llegado a este punto, ¿cuántas generaciones han sufrido este tipo de educación únicamente en euskera? Hola, buenas tardes primero y feliz año. Bueno, ¿cuántas? Pues voy a remontarme a la ley de normalización del uso del euskera en el año 82. En esa ley era una ley lógica, razonable. Antes ha hablado Juan Manuel, de los 3 modelos. Los modelos estaban pensados en la realidad social y cultural, que es lo que hay que hacer. Es decir, tienes que adaptar el sistema educativo a las necesidades de los educandos, si no, ¿para qué está? Y a esa realidad. Eso es lo que decía la ley. Y por eso se dictó la ley de los modelos, que hay modelo en castellano, modelo en euskera y modelo mixto, para zonas mixtas. Y eso es lo que pedían los nacionalistas desde la República, antes todavía, en el primer Congreso Mundial Vasco. Los nacionalistas pedían eso, 3 modelos en los cuales se diera, diríamos, a demanda el servicio, que es lo que hay que hacer. Es un servicio cuyo destinatario es el ciudadano, no el sistema político. Bien, pero eso se ha vulnerado y yo recuerdo Herri Batasuna por ahí, por los años 80, que pedía lo que está pasando hoy, lo han logrado, es decir, liquidar los 3 modelos en la práctica, porque el modelo A, por cierto, y perdón por lo que voy a decir, pero es así, y yo he estado en un modelo A, es un cajón desastre, donde pues viene la gente más desarrapada, desarraigada y difícil de integrar. Eso es así, no voy a decir los grupos étnicos porque se puede interpretar mal. Pero bueno, hemos llegado a un verdadero disparate cuyo efecto y consecuencia es lo que dice Juan Manuel, que el fracaso es rotundo y además es fácilmente demostrable. No es nada complicado demostrar que el fracaso es rotundo. Voy a decir por qué. Juan Manuel y María Luisa han citado
una herramienta básica para aprender, que es la comprensión verbal. Si no entiendes lo que lees o no entiendes lo que oyes, difícilmente vas a poder conceptualizar. Eso es lo que hace falta ser psicólogo, ¿no? Para entendernos, hay dos factores para el aprendizaje, la comprensión verbal y el razonamiento. Ambos están interrelacionados, hay una correlación entre ambos. A menos comprensión verbal, menos razonamiento, menos capacidad de expresión del pensamiento. El pensamiento se forma a través del lenguaje. Eso cualquier psicolingüista o cualquier psicopedagogo, yo lo soy doctor en ello, puede demostrarlo a través de los diferentes autores a lo largo de la historia de educación que han hablado de ello. Con lo cual, decía Juan Manuel, la caída en matemáticas y en ciencias naturales es palpable. Claro, porque el factor razonamiento se ve lastrado porque no hay una malla conceptual en la cabeza que permita pensamiento fluido y rico, hipotético, deductivo, se llama en la adolescencia, cuando aparece el razonamiento abstracto, para decirlo de otra manera. Entonces, eso es así de sencillo, no hace falta tampoco demostrar gran cosa. A menos razonamiento oculto, menos capacidad de comprensión y de intelección que hay, o sea, de abstracción que hay de lo que lees, de lo que aprendes. No se aprende, se memoriza. Entonces, claro, el fracaso es total. Pero no hay incompetencia. Sí que hay mala fe, hay dolo en esto. Esto es, yo voy a hacer una acusación directa, hay delito. Es dolo, porque cuando un gobernante lo hace a conciencia de que está haciendo el mal, ahí puede haber prevaricación, dolo y falta de responsabilidad en el ejercicio de su función. O cuando menos, mala intención. Aquí es impepinable. Yo he estado 2 veces en el Parlamento Vasco hablando de las consecuencias y causas de este desastre. Y si quieres hablamos de eso, de por qué llevé yo al Parlamento Vasco. Bueno, ahora me gustaría que me contestaras a una pregunta que te he hecho, que es ¿cuántas generaciones, o sea, desde hace cuántos años los chavales vascos, y te voy a explicar por qué quiero que me contestas esa pregunta, porque si estamos de acuerdo en que han perdido capacidades matemáticas y comprensión lectora, aunque sea una exageración decirlo y políticamente muy incorrecta, se están creando, los vascos se están volviendo más tontos. O sea, las generaciones de vascos van a tener un coeficiente de inteligencia más bajo. Entonces yo me pregunto, ¿desde hace cuántos años se está llevando a cabo, digamos, este programa radical de eliminar el castellano por completo? Fundamentalmente desde los años 90. ¿Desde los años 90? Sí, es así. Del 86 al 90, del 80, perdón, al 90 se fraguó este sistema. Pero eso de que no se pueda enseñar en castellano, ¿lleva tantos años? De los años 90, sí, de los años 90 empezaron por ejemplo, voy a poner el caso de Álava, donde yo he estado, y por cierto, fui de la educación del 86 al 90, 3 años estuve, porque al cuarto ya dimití, era imposible desarrollar una política educativa porque había una presión ambiental brutal para conseguir esto. O sea, desde los años 90, se ha ido expulsando del sistema el modelo A, expulsando del sistema el modelo B, que era una cosa razonable para aquellos que querían euskera y castellano, que era, yo lo acepto, vamos, se podía aprender las dos cosas. Yo parto de la premisa que yo no estoy contra el euskera, yo estoy contra las políticas lingüísticas. Entonces, pero los años 90 llevamos, pues eso, los años que llevamos, hasta que hemos llegado ya a la expulsión prácticamente total de, como ha dicho María Luisa, del modelo A. Por lo cual los niños no pueden aprender su lengua materna, que es la del 80%, por ejemplo, en Álava, 85% en Álava, pongo el caso de Álava porque yo vivo aquí, en Álava del uso social. El uso social, el 85% de la población habla solo en castellano, algunos en castellano en escuela, y una minoría para la cual se fabrica este sistema, para la mayoría no, para la minoría, que habla solo en euskera o habla familiar o socialmente en euskera. Eso lo dice el Eustat, yo no lo digo yo, el Instituto de Estadística del País Vasco. Sí. Antes de dar cabida ya a la tertulia que habíamos hablado, me gustaría que me comentaras, evidentemente todo el mundo sabe que Bildu y el PNV pues llevan esta política, no hay
porque antes en el PNV había como alguna facción un poco más moderada, pero bueno, van todos a una. Pero me gustaría que comentaras la posición del Partido Socialista de Euskadi y del PP en toda esta ingeniería social. El PP en tema cultural no se mete, porque a mí me lo han dicho algunas veces, solo les interesa la economía. Pues muy bien, así estamos. El PSOE es complicado. Eso quiere decir, perdona, eso quiere decir que el PP no está denunciando esto. No, bueno, ocasionalmente, pero no tiene una política sistemática de denuncia. O sea, no. A pesar de que a mí mismo me han oído varias veces, porque yo he suplicado incluso que adoptar una política proactiva para cambiar esto. Pero no hacen nada. No sé muy bien cuál es su planteamiento, no lo sé. El PSOE es cómplice directo, pero esto lo puedo decir yo porque estuve en el PSOE. O sea, lo he mamado, lo he visto en directo. Yo he estado 18 años en el PSOE. El PSOE es cómplice directo. Yo recuerdo los fuertes debates que había allí en los años 80 entre Damborenea y Chiqui Venegas, por ejemplo, sobre ese tema. A Damborenea le quitaron de medio, no físicamente, pero sí políticamente, ¿no? Le quitaron de medio, a otro le quitaron de medio físicamente, a Fernando Buesa. Por cierto, que este tenía una posición más ecléctica y tal, pero no estaba de acuerdo con estas políticas lingüísticas. Estrictamente no estaba de acuerdo. Otra cosa es que se adaptara al terreno y tal. Bueno, en fin. Y después el desastre. O sea, después Pachi López ha hecho lo mismo que el PNV, exactamente calcado. Y ahora están gobernando PSOE y PNV en el País Vasco, y el PSOE aplica los mismos criterios que tiene el PNV, los mismos en esta materia. Calcado. Aparte que yo les invoqué en el Parlamento Vasco. Hay una gráfica ahí. Bueno, yo les invoqué. Mirad, aquí abajo... Esa es una de las gráficas que querías que mostráramos, ¿no? Sí, aquí abajo hay un rango, aquí. Esto es la flecha, es el País Vasco. Está aquí abajo está el País Vasco en comprensión lectora. Bueno, pues en este rango está muy abierto, hay un segmento ahí muy abierto, infinitamente más abierto que los rangos que hay por encima. Ahí. Estamos viéndolo ahora. Eso es. Estamos Pues abajo, en ese rango tan abierto, que se ve abajo donde está el País Vasco, eso significa la distancia social entre el que menos comprensión verbal y el que más. Quiere decir eso que la estratificación social es de la diferenciación social, el desequilibrio en la igualdad de oportunidad para el aprendizaje que hay entre los que menos favorecidos económica y socialmente están y los que más es enorme. Hay mucha más diferencia social entre unos y otros. Vamos a explicar un poco el gráfico. El gráfico va sobre promedios globales en comprensión lectora y hay un ranking en donde está por encima, fíjate, precisamente la Federación Rusa. Y luego, al final, se desglosan por regiones, por comunidades autónomas, España. Y tendríamos al País Vasco por debajo de Cataluña. Sí, o sea, claro. Pero, sin embargo, el que más comprensión verbal tiene está al nivel medio, es decir, la moda, y el que menos está en el tercio inferior. Quiere decir eso que se está generando una segregación social que yo le acusaba al Partido Socialista en el Parlamento Vasco en la última comparecencia que hice, de ser responsable de hacer la política contraria a lo que dice. Cuando él habla de igualdad de oportunidades a partir de la educación compensatoria y tal, están haciendo justamente lo contrario. La mayor segregación social, discriminación y estratificación por clases sociales en función del aprendizaje. Claro, el aprendizaje abre las puertas, efectivamente abre las puertas del desarrollo económico y social y del enriquecimiento personal y la capacidad de superar barreras y límites. Bueno. Pero lo que estamos haciendo es dividir más a la población todavía de lo que ya está. Bueno, vamos a quitar esta filmina y vamos a dar paso también al resto de contertulios y bueno, pues voy a introducir un tema en el cual yo creo que podéis hablar los tres, que es qué consecuencias está teniendo esta política de masacrar al español en la vida pública, porque yo, y luego, bueno, esto lo he visto en Fuenterrabía hace muchos años. Bueno, voy a contar una anécdota de alguien, no voy a decir su nombre, es un amigo mío que es de, bueno, yo tengo familia en Burgos y nos conocíamos ahí en los veranos.
Este es, no voy a decir el sitio, pero del sur de España, y se casó con una donostiarra. Ella hablante, porque su padre era casero, o sea, ella sabe vascuence de niña, y los niños, evidentemente, saben vascuences y no ha aprendido en la Icastola, pero rechazan hablar el euskera. O sea, yo hace tiempo que no les veo, pero rechazaban hablar el euskera. Entonces, algo que sí vengo escuchando es que las nuevas generaciones, como está pasando en Cataluña, por otra parte, a través de esa imposición, están cogiendo odio al euskera. ¿Tenéis la misma percepción sobre este asunto? Sí, y a ver, yo voy a ser muy dura, pero es que es así. Es decir, se está maltratando a los niños. En primaria, es decir, tanto que hablan de maltrato animal, aquí se está maltratando a los niños. Es decir, hay colegios y profesores, me han dicho en infantil, que les prohíben el claustro hablar en castellano. Y si hay un niño que les contesta en castellano, les pregunta en castellano, tienen que contestarle más despacito en euskera. Porque si no, son los profesores los que van a tener represalias. Si tú a un niño de 2, 3 años, es decir, te niegas a contestarle en castellano cuando es su lengua materna. Es decir, eso es maltrato. Es decir, hay cosas como expulsar del comedor a 2 niñas latinoamericanas por hablar en el comedor castellano, expulsarlas del comedor porque estaban contaminando al resto. Y cuando ya salieron todos del comedor, es decir, cuando todos los niños salieron del comedor, dijeron que fueran a comer la comida fría. Eso es maltrato infantil. Bueno, eso va en la línea de la segregación que está hablando Ernesto. Eso lo están haciendo. Por alusiones, Juan Manuel, por alusiones, ha dicho las represalias que hay contra los profesores. Antes has dicho que conoces de casos de profesores que cuando ya ven que no les entienden en euskera, les hablan en español. ¿Te han contado compañeros que han sufrido, digamos, avisos o se les ha abierto expedientes por este tipo de cosas? Tienes que abrir el micrófono. Bueno, en mi entorno no he conocido casos así tan agudos, pero bueno, la tendencia sí que parece ser que va por ahí, porque dentro de la Ley de Educación se habla de crear un instituto para el aprendizaje del euskera y las lenguas que va enfocado sobre todo hacia el profesorado. Y dice algo así como reforzar su actitud positiva hacia el euskera, progreso e implicación lingüística. Es decir, el profesor tiene que ser una especie de sacerdote laico del nacionalseparatismo y tiene que ser el modelo, es como el soldado de infantería en el campo de batalla de esa política pues lingüística. Entonces sí que la cosa empieza cada vez más a reforzarse por ahí, porque ellos ven claro que se les está escapando la cosa, o sea que hay ciertas actitudes no demasiado positivas como les gustaría a ellos o no tan... O sea, ellos lo que buscan es la adhesión inquebrantable. No el apoyo al euskera, sino la adhesión inquebrantable a la política lingüística. Y la política lingüística está por encima de la política educativa en el País Vasco. Y entonces, por eso esta creación de este instituto, que es muy curioso el nombre, ¿no? Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas, pero no enfocado a los alumnos, sino a los profesores. Con esa frase, la política lingüística está por encima de la política educativa. Eso son cosas que desde Madrid hay que pensarlo, porque no te entra en la cabeza, pero que hay una política orientada al uso de una lengua que es más importante incluso que la educación de las personas. O sea, importa más que hablen euskera a que sepan de una materia. Por supuesto. El objetivo de esta ley educativa, si te lees la nueva ley educativa del País Vasco, o sea, ya desde la página 2 es el euskera como eje, impulsar el euskera, todo en torno al euskera. O sea, del castellano no dice nada, luego dice sí, es lengua oficial y tal, pero es la política de construcción nacional y de construcción nacional a través de la lengua. O sea, sí. El lema en realidad, aunque no lo digan explícitamente, es ein Volk, ein Sprache, ein Territorium. Es decir, hay un pueblo con una lengua y un territorio. O sea, eso lo tienen, pero vamos, lo meten a machamartillo. O sea, eso nos lleva, Ernesto, a esta noticia que me has pasado esta tarde. Euskadi se borra de las pruebas académicas internacionales. El País Vasco ha dejado de participar en las principales evaluaciones de la OCDE y tampoco publica los resultados de sus análisis propios. Te voy a reventar un poco tu intervención. Me vas a permitir
que te la robe un poquito, pero es evidente que tienen tanta vergüenza de que se sepa el fracaso del euskera que han decidido, pues eso, como cuando pasaba con el COVID, ¿no? Que ya no le daban los resultados de los muertos y no sé qué, pues esto igual, ¿no? Están avergonzados. Es que realmente Euskadi, o sea, el País Vasco, se va a convertir en uno de los agujeros de la Unión Europea en cuanto a educación, si van por este camino, o ya puede serlo, incluso, ¿no? Sí, sí. Por eso decía yo que hay dolo. Es decir, cuando esto se oculta es porque hay intención de que la gente no lo sepa. Y esto es lo que yo llamo delito. Esto es delictivo porque estás haciendo lo que no debes y, por tanto, escondes la prueba del delito. Es así de claro. Sí. Nos falta un tema, estamos todos con la educación, pero no me gustaría dejar pasar esta oportunidad sin tocar el tema del funcionariado y la función pública y, bueno, pues el papel que está representando el euskera pues a la hora de contratar y también, que lo desconozco la verdad, a la hora de atender al público. ¿Me podéis contar alguno de los tres cómo está la cuestión? Yo que sé, en el ámbito de la sanidad, por ejemplo. ¿Te atienden en castellano o cómo? Sí, Juan Manuel. Sí, bueno, sí, de momento sí que ahí viven en esa contradicción. Es decir, lo que decía antes María Luisa, de que quieren favorecer, por ejemplo, a las enfermeras que han estudiado en el País Vasco y ya les dan 8 puntos simplemente por haberse graduado en euskera, pero tienen el problema de que falta personal en Osakidetza, falta personal tanto en enfermería como en medicina. Entonces, lo que está reivindicando ahora el gobierno vasco es que le permita al gobierno central pues homologar los títulos a él, al gobierno vasco. El gobierno vasco va a buscar profesionales, ¿a dónde? Y a Hispanoamérica. Es decir, sabe que los profesionales que puedan venir al País Vasco tienen que ser hispanoamericanos, porque faltan creo que son 32 especialidades o algo así en enfermería y no sé cuántas en medicina. Entonces viven siempre en esa esquizofrenia. O sea, en eso estoy de acuerdo con una cosa que decía Joseba Sarronaindia, el escritor este vasco, el que se escapó en el Bafle. El del Sarri, el de la canción de Cortatu. De Sarri. Y hace unos meses hacía unas declaraciones en las que decía que en el País Vasco se vive siempre en una esquizofrenia perpetua, continua, lingüística y política, ¿no? Bueno, él, claro, desde su punto de vista separatista, pues claro, pero sí tenía razón, igual en la política no tanto, pero sí en la lingüística, es decir, porque ahora mismo la propia Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa necesita, debido a que Guipúzcoa tiene una población muy, muy envejecida, es la más envejecida de toda España, igual junto con Asturias, el País Vasco, y Guipúzcoa mucho más. Entonces, ¿a dónde ha ido a buscar profesionales la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa? Nuevamente a Colombia, Argentina, países hispanoamericanos. Es decir, por un lado quieren impulsar el euskera, pero luego se dan cuenta que no tienen personal suficiente para atender la demanda laboral, ¿no? Las industrias vascas, la industria, por ejemplo, que es muy importante en Guipúzcoa, de la máquina herramienta, ¿no? Sí. Están buscando profesionales graduados en FP nuevamente en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en países hispanoamericanos. Entonces, al mismo tiempo, necesitan esos profesionales, que vengan enfermeras, que vengan médicos, que vengan torneros fresadores de Hispanoamérica, pero luego, cuando vienen, a sus hijos se les niegan los derechos lingüísticos para que sean educados en su lengua materna, ¿no? Pues es una esquizofrenia total. Demencial. Y a la hora de acceder a ser funcionario, si no sabes euskera, ninguna posibilidad, me imagino. Lo que pasa es que ahora sí que se está dando muchas, lo ha dicho antes María Luisa, ella igual lo conoce mejor que yo, muchas demandas por parte sobre todo de UGT, de comisiones en menor medida, de algunos trabajadores municipales, porque en esas sobre todo oposiciones locales, las administraciones locales exigían un nivel de euskera excesivo para lo que era el puesto de trabajo. Imagínate un C1 para un barrendero, por ejemplo, o sea, están exigiendo cosas desorbitadas, aunque ellos saben que contraviene la propia ley la propia normativa local. Ellos lo saben, lo que pasa es que lo hacen para así buscar un choque continuo con la Administración de Justicia en el País Vasco. Entonces salen los de Consellua, que es el gran Sanedrín, ¿no? El gran vigilante de la política lingüística en Euskadi es Consellua, el Consejo, el gran Sanedrín. Entonces sale ahí detrás de la pancarta Caifás y todos diciendo euskeraren etxaiak, ¿no? O sea, cuando estas sentencias son emitidas por el Tribunal Superior del País Vasco, ya ha sido marcado como enemigo, es decir, enemigos del euskera. O sea, esas sentencias
contra esas administraciones locales porque han exigido demasiado nivel de euskera, ¿no? Se considera que es una agresión al euskera. Pero es que es lo que buscan es esa confrontación y esa foto y pancarta, ¿no? O sea, nosotros estamos de un lado y del otro lado es lo de Carl Smith, ¿no? La dialéctica del enemigo. Necesitan continuamente crear enemigos. Y el enemigo es que esté en contra de nuestra política lingüística. Yo estoy en Madrid, mucha gente que nos estará viendo está en otras regiones de España. ¿Cómo se puede explicar esto? O sea, ¿cuál es la reacción del pueblo vasco ante esta situación? O sea, está totalmente dormido, no hay manera de que se den cuenta de lo absurdo que es esta situación. Sí, bueno, yo puedo hablar de lo que ha pasado en política para demostrar el fenómeno sociológico que ha habido, ¿no? En los años 90 triunfó aquí un partido, fue el primer partido más votado, Unidad Alavesa, un partido que se oponía a estas políticas lingüísticas, pero hubo un grupo, además, que pues, recuerdo en aquel tiempo, que se llamaba Velella, que hablaba de euskera voluntario. Euskera voluntario significaba pues, que quisiera que su hijo aprendiera en euskera, que lo hiciera, y el que no lo hiciera. Ellos defendían la libertad. Yo estuve muy ligado a ese grupo. Y recuerdo que acabó ese grupo apedreado en la calle y amenazado a su presidente de muerte, y entonces tuvo que... ¿En serio? Sí. ¿Amenazado por ETA o por la calle Borroca? O sea, por una persona que conozco yo. Bueno, por teléfono, que era de ese mundo, de Proetarra, sí. Y porque soy amigo de él y me lo ha contado. Y desapareció ese grupo. Y luego surgió otro grupo, que era Plataforma por la Libertad Lingüística, me parece que era, también desapareció. Es decir, la presión ambiental ha sido tan brutal, sobre todo ETA, pero también social, político. Es decir, de todos los entornos sociales, familiares, comunitarios de la comunidad, de las comunidades de vecinos. Bueno, que la gente se ha retraído. No ha habido libertad. Y en ausencia de libertad tampoco puede haber presencia de respuesta. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo y sigue teniendo miedo. Una pregunta. ¿Consideráis, sí, Luisa, hago la pregunta y te doy paso. Si quieres contestas también a esa pregunta. ¿Consideráis que el trauma de ETA hace que la gente esté como paralizada, como incapacitada? O sea, ha sido tal la presión, primero el terrorismo, que ya la gente ha dejado de luchar y esta batalla, digamos, por la lengua, por el derecho a expresarte en español, digamos que la gente, como viene ya de soportar todas estas décadas de terrorismo, digamos que ya se ha entregado, ha renunciado a luchar. O sea, ¿consideráis que está lobotomizada la sociedad vasca? Luisa, te quieres la palabra. La gente tiene miedo. Es decir, la gente... Es decir, no entablas relaciones, es muy complicado. Yo inocente de mí, cuando yo soy de Salamanca, y claro, tenía un niño pequeño de 2 años y tal, y vamos a la parada del autobús, pues estaba diluviando, hacía un frío que pelaba, pues subimos a casa. Uy, eso de subir a casa, no, a las casas no se van. ¿Sabes? Y dices, bueno, pues son niños de 2 años o de 3 años, es que si no, no te relacionas. No se va. ¿Subimos a la casa de qué? Es que no te estoy entendiendo. Que le decía, pues subimos a casa. Y que tenían un grupo, pues los grupos de madres que íbamos a buscar al niño autobús. Éramos 3 madres, vascas, sí. Las 3. A las casas de los demás no se sube. Ah. Es decir, y a mí me sorprendió mucho. Luego ya, la primera vez, y ya me dice una, no, es que a las casas no se va. Y digo, ¿y por qué no? Es que no sabemos qué relación hay. Y yo diciendo, a ver, vamos al mismo colegio, ¿sabes? Es decir, no, mantienes mucho la distancia. Es decir, y puede ser gente muy agradable, pero mantienes... Y luego ya me dijo una, es que no sabes quién vive en el piso de al lado. O sea, les importa mucho el qué dirán, ¿no? No, desconfianza. No saben quién vive al piso de al lado. El señalamiento social. Exactamente. El señalamiento social lleva al ostracismo, ese es el tema. Ajá. ¿Sabes? Sí, pero yo decía, a ver, ¿la gente no reacciona? No reacciona.
la gente está dormida. Los padres están viendo el nivel de educación de sus hijos y no se mueven. Se mueven por el equipo de fútbol, que montan unas pirulas impresionantes. Vale, voy a abrir otro melón. Bueno, no sé si alguien quería contestar a esta misma pregunta, que era un poco general. ¿Alguien tiene alguna aportación? Sí, levantad el dedo simplemente. Si no, bueno, pues vamos a abrir otro melón que yo creo que, como hemos hablado con Ernesto, merecerá otro programa en particular, específico, que es, claro, esto está pasando en el País Vasco, el problema es diferente porque la lengua euskera es mucho más, es muy diferente al español, pero esto es un problema que en realidad lo están haciendo los grupos similares en cada una de las regiones donde hay otra lengua vernácula. Llámese Baleares, llámese Valencia, llámese Cataluña, llámese Galicia. Bueno, incluso en Asturias están empezando a hacerlo con el bable. Entonces, la pregunta que os dirijo, no sé si Ernesto, a lo mejor tienes una opinión más formada, pero vamos, si Juan Manuel o Luisa la tienen, pues contestad, es ¿cómo está influyendo o está llegando a los vascos la polémica que está habiendo particularmente en Baleares y en Valencia con estos nuevos gobiernos autonómicos en los cuales Vox está presionando para que el valenciano o el balear no sea la única lengua vehicular de la educación? ¿Creéis que es traspasable las batallas que, digamos que en otras regiones van mejor al País Vasco o ni con esas la gente se va a dar por enterada? No, yo creo que aquí el debate no existe. El debate. Pero mi pregunta es, a ver, Ernesto, contéstame a la pregunta. ¿La gente habla o se da cuenta de que lo que está pasando en Baleares o en Valencia es lo mismo que pasa allí? La gente a nivel general. Sí, o sea, sí. Si consideras que la batalla entre el valenciano y el español o el balear y el español no es lo mismo que está pasando y que hay padres que están luchando y hay mucha más gente en Valencia o en Baleares luchando por esto que en el País Vasco. O sea, ¿no puede ser un acicate para que la gente se dé cuenta? Yo creo que hemos creado unas sociedades en España individualistas, o sea, que la persona no se siente vinculada al grupo. Con lo cual, no hay solidaridad en situaciones extremas como en Valencia. Surge la emoción y, por tanto, la empatía y, por tanto, la buena acción, ¿no? La bondad. Pero en estas cosas no, porque cada uno busca salvar la situación según convenga para su hijo. No hay una posición colectiva, salvo aquellos que están organizados. Ese es el tema. El problema es que como estructura social, los que están organizados se llevan el gato al agua. Claro, claro. Y han montado toda una estructura que ya viene pues de las Enrico Tabernas y todo eso, pues esas asociaciones, ¿no? Los sindicatos y tal, que están, bueno, como pasa un poco con la izquierda en toda España, ¿no? Todos estos chiringuitos que llamamos, bueno, el País Vasco tiene que ser eso, pero elevado a la 11ª potencia, ¿no? Claro. Sí, Juan Manuel va a hablar. Sí. Que yo creo que el propio Estado autonómico favorece esto, o sea, que esto es consecuencia del Estado autonómico. Y entonces, a ver, yo al menos desde aquí lo que veo, con esto que estabas diciendo de Baleares y de Valencia, lo que veo es que hay un lobby lingüístico también allí, y que el propio PP balear, o el PP valenciano, funciona allí, bueno, igual que el PP gallego. Para mí son la sucursal del PNV en esas comunidades. Es decir, el PP se convierte en el PNV local, es un partido nacionalista más, un partido separatista más, porque te saca la bandera autonómica, te saca la lengua autonómica. Entonces, pero los que los votan piensan que están votando un partido patriótico, esa es la diferencia. Sí. En Galicia yo creo que ningún votante del PP se engaña de que está votando, o sea, sabe que está votando a un partido galeguista. A un partido galleguista. Sí. O sea, y que te va a impulsar la inmersión lingüística. O sea, que tú vas a un centro de salud en Galicia y todo está en gallego. Todo está en gallego. No está en gallego y en castellano. No, y Feijóo ha sido el primero que ha impulsado esa política, correcto. Exactamente. Entonces, lo que se ve aquí es que hay una mímesis,
la propia inmersión lingüística de Cataluña es lo que tratan de copiar todos. Es Sí. como lo que pasa con el olenchero. El País Vasco se inventa lo del mito del olenchero, entonces llegan los asturianos y hacen el languleru, y hacen los gallegos el no sé qué. Pues es lo mismo. Pues, o sea, es 17 sistemas autonómicos con 17 sistemas educativos propios, con 17 lenguas, y el que no tiene lengua pues mete más inglés, y en lugar de dar historia de España en español lo dan inglés, o sea que es lo mismo, es la misma Es verdad, aberración. Eso es verdad, que el papel del inglés también en Madrid es súper exagerado. Hay gente que ya está diciendo que es demasiado lo de dar las clases en inglés. Eso es un cipallismo como, vamos, pero aberrante. O sea, lo de es ya... contra el español, incluso con el inglés es contra el español, es verdad, no le damos importancia a nuestra lengua. Bien visto. Luisa, que quiere hablar desde hace un ratito. Cuando dice la gente no reacciona. Bueno, la gente reacciona yéndose. Es decir, en los últimos años, jóvenes, pues no sé si fue el dato del 2022, 35.000 jóvenes se fueron de Guipúzcoa, vascos. Y lo que vienen son moros. Lo que vienen son moros. Es decir, muchos de ellos a estudiar la carrera fuera del País Vasco, muchos de ellos ya con las carreras al extranjero. Entonces, gente preparada vasca se va. Es decir, se va pues porque hay mucha gente que estudia, por ejemplo, en Madrid en tal y no vuelve. Porque la libertad y... Es decir, yo en el colegio donde va mi hijo, que es un colegio muy pequeño, se han ido muchas familias. Y familias con 8 apellidos vascos y con negocios en San Sebastián. De hostales, de hoteles, de todo. Y lo están haciendo online. Se han ido a Málaga, toda la familia. Conclusión, el euskera está matando al País Vasco. Al final está matando... Lo que pasa es que yo creo que esto es un diseño. Yo estoy convencido de eso después de múltiples pensamientos al respecto y contrastación de datos. Esto es un diseño para llevar a España a una formulación confederal, porque no es un Estado federal asimétrico o un Estado federal. El federalismo en cualquier país federal, los Estados miembros están en el mismo rango de categoría y de igualdad. Ellos lo que quieren es una situación desigual, y eso es confederal. Es una especie de libre Estado asociado, con lo que decía Ibarretxe en su día. Libre Estado asociado vasco, libre Estado asociado catalán, y dentro de poco toda la cornisa mediterránea será libre Estado asociado. Y eso es todo menos un país solvente que tenga futuro. Eso es la destrucción y la balcanización de España. Y la lengua es la herramienta para eso. Entonces yo estoy convencido de que aquí hay un plan que trasciende las fronteras nuestras, porque aquí hay mucho cipayo al servicio de esos poderes, para dividir, enfrentar y debilitar a España, y también erradicar cualquier elemento común que sirva de vínculo. Por ejemplo, la religión. Y yo no digo que España sea un Estado confesional, pero sí que respetemos nuestras raíces. Y esas raíces se están rasgando, segando desde abajo, para que no quede nada. Sí, Juan Manuel quería intervenir. Ahora, a raíz de lo que ha dicho ahora Ernesto, ¿no? Para mí ha sido paradigmático de este proceso de babelización y de balcanización en España, que la familia real felicite las Navidades en inglés. La familia real española, la tarjeta de felicitación de las Navidades está en español y en inglés. ¿Alguien se imagina a la familia real británica felicitando las Navidades en español? O sea, el nivel de cipallismo llega hasta la Casa Real. De ahí para abajo, imagínate lo que hay por debajo. Sí, señor. Si mandas a tus propias hijas a formarse a Inglaterra, al Reino Unido. Sí. O sea, igual, vamos. Es como que aceptar que el inglés es la lengua mundial cuando realmente el castellano es la lengua que más está avanzando en muchísimos países. En un acto oficial nunca puedes utilizar una lengua que no sea el español. ¿Tú te imaginas a De Gaulle hablando en inglés en un acto oficial? ¿A Putin? ¿A Xi Jinping? ¿A Donald Trump?
en algo que no sea su lengua nacional. Bueno, pues en España hemos visto a presidentes del gobierno en actos públicos e internacionales hablando en inglés, que por supuesto que pueden saber inglés o pueden saber francés, pero en público tú representas a tu país y el rey de España no puede hablar en otra cosa que no sea en español. El propio rey de España hablando en inglés, o la reina de España, Sí. en organismos internacionales. El nivel llega hasta ahí, pues para que nos demos cuenta de la cantidad de cipayos que tenemos dentro. O sea, que aquí no es un problema de que en el País Vasco solamente pues, tengamos miedo y que nos tengamos que votar, como decía Lenin, votar con los pies, porque mucha gente se va de aquí por miedo. No, no. Es que en el resto de España la gente traga con lo que le echen. A la gente de Albacete le dices que un concierto catalán y traga. La gente de Albacete y le dicen, no, es que son superiores a ti. La gente de Albacete y de Murcia tragan con eso. Entonces a mí lo que ya me revienta... Lo que me revienta es que se nos diga a la gente a los españoles que vivimos en el País Vasco, en Cataluña o lo que sea, pues va, ya dejarlo porque no sé qué, porque bueno, al fin y al cabo, que nos dicen a veces el resto de España, ya que se vayan, que se independicen, cuando nosotros estamos aquí dando el callo y la gente del resto de España no mueve un duro, o sea, un dedo, no hacen nada, no hacen nada por España, nada. Nosotros estamos acorralados. Yo si quieres te contesto a esto. Estamos ya en el límite del programa de la hora. Estamos abriendo otro melón, Juan Manuel, la verdad que es muy interesante, será para otra tertulia, pero un poco yo te contesto a lo que estás diciendo. El nivel de aborregamiento de la gente es generalizado. Entonces, no es solo el País Vasco, no es solo el resto de España, es todo el mundo. Hay que sumarle lo que ha pasado con el COVID, hay que sumarle el terrorismo de todas estas décadas. O sea, hay un estado de pánico colectivo en el cual, pues, el futuro, digamos, el transhumanismo, la inteligencia artificial, la gente está paralizada con el futuro. Pero insisto, esto es un tema que daría para otro debate. Ya simplemente os voy a despedir y una última intervención un poco, bueno, pues positiva, que qué se puede hacer, evidentemente, pues contactar como hablamos español, si quieres María Luisa o Ernesto, y bueno, una última intervención de cada uno cortito y bueno, pues sin perjuicio de que hagamos este programa hablando de otras regiones de España porque nos hemos centrado bastante en el País Vasco. Así que, Luisa, si quieres, puedes empezar una recomendación así o un llamamiento. A ver, yo veo, es decir, yo veo positivo. La gente está reaccionando muy lentamente, ¿No? pero la gente está reaccionando. La gente en San Sebastián, yo llevo viviendo allí desde hace 15 años. Yo creo que se habla menos vasco ahora que hace 15 años. Cada vez se habla menos. Yo iba a misa y dejé de ir a misa porque era en vasco, en euskera, porque no me enteraba de nada. Ahora las misas son en castellano porque la mayoría de los que van son latinoamericanos. Entonces, las misas se han convertido en castellanas. Es decir, y en 14 años, es decir, porque es que estaban vacías las iglesias. Y ahora va gente mayor, pues del barrio, que son descendientes, pues que han venido de Extremadura, de Castilla, han vuelto a la iglesia ya mayor y casi todos son latinoamericanos. Y el cambio, es que antes yo digo, ¿para qué voy a ir si no me entero de nada? Y ahora no, ahora es en castellano toda la misa. Sí. Ernesto estaba sintiendo que se está abandonando en la práctica, en la vida pública, el castellano. Totalmente, totalmente. Y además, esto no lo decimos nosotros, lo dice el Eustat. En las encuestas de población se constata, y así ha aparecido en los medios de comunicación, de que el uso social del euskera no evoluciona, no avanza, a pesar de los miles de millones de euros, pesetas en su momento, etcétera, que se están invirtiendo en las políticas de euskaldunización. No avanza el uso social. Eso lo dice el Eustat, que es el Instituto de Estadística aquí. Con lo cual, no hay más que decir. Muy bien. Y Juan Manuel, pues un llamamiento para que se acerquen a Hablamos Español, ¿no? Vuestra página web. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Está sonando un eco? Por favor. Sí, Juan Manuel, una última intervención para animar a la gente a acercarse a esta asociación. Yo igual que mis compañeros, yo dentro de lo que cabe, aunque a veces me acaloro y me enfado, sí soy optimista. Yo creo que está habiendo poco a poco una reacción y ahí yo lo voy notando.
o sea, no es lo que me gustaría, no es tan masivo ¿En como... qué lo notas, Juan Manuel? ¿En qué lo notas? Dime una anécdota. En que por primera vez también en el País Vasco ves a gente, pues que en los comentarios a veces de los periódicos, igual también en las noticias, de que la gente se rebela ya contra tanta imposición, ¿no? Y al menos, pues no sé, que también sienten orgullo de ser españoles, de hablar en español, como si nos tuviésemos que ocultar, ¿no? O sea, por primera vez yo he visto en un instituto alumnos con la camiseta de la Roja, que era algo impensable en el País Vasco hace unos años. ¿Sí? Parece una tontería, pero joder, que es Bueno, la importante. última victoria de España, no sé si ha sido el Mundial o la Eurocopa, hubo celebraciones, me acuerdo, en Bilbao y en Fuenterrabía. Y creo que en Vitoria también. Eso es, a pesar de los alcaldes, porque fue Sí. y bueno, yo sí me quedo con el optimismo que han mencionado mis compañeros y creo que da igual, o sea que aunque seamos pocos tenemos que resistir y tenemos que seguir luchando y como decía Ramiro de Maeztu, ser español es resistir. Y no tenemos por qué escondernos ni pedir perdón por hablar en español ni pedir permiso por hablar en español, me niego, vamos. Bueno, antes para acabar, pues hablando de Ramiro de Maeztu, comentar una idea que tengo con Ernesto de hacer un congreso hablando de vascos ilustres de la historia de España y bueno, pues ahí algún día lo podremos hacer porque yo creo que cuando los vascos se den cuenta, que no lo saben, cuántos paisanos suyos han sido importantes en la historia de España, pues seguramente cambiará su percepción. Así que nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un excelente programa. Me ha encantado, la verdad, aparte por lo que me toca. Y bueno, pues vamos a emplazar para hacer una segunda edición porque el tema tiene chicha y para hablar de Cataluña, de Valencia, de Baleares, incluso de Galicia. A ver si me conseguís contertulios y montamos un programa pues de aquí a unas semanas también sobre otras regiones y volviendo a meter este tema, ¿no? Yo creo que da para sí y la verdad que yo como periodista un poco en la marginación, sinceramente me parece deleznable que no haya televisiones que no hablen de este tema, porque es que tiene tirón. O sea, es que no entiendo cómo Antena 3, como muchos programas, no le dan cabida. Pero bueno, seguramente verán esto y a alguien se le ocurrirá y se convertirá en un ítem. Pero bueno, ahí estamos nosotros y bueno, sea la gente que sea, pues ahí ha quedado. Muchísimas gracias, Juan Manuel, Luisa y Ernesto, un poco el que ha tenido la idea de hacer el programa. Vale. Hasta la próxima. Gracias a ti. Muchas gracias. Un abrazo a todos, ánimo. Hasta luego.